Pues bienvenidos a este tercer conversatorio, en donde el tema es los retos de la educación en Naucalpan. Y va a estar muy bonito el conversatorio, va a estar muy diferente porque uno de los tres invitados se acaba de enterar hoy que es invitado. Le quisimos dar la sorpresa, él es el coordinador del ciclo de lectura, Óscar, junto con todo el equipo de CIS, son quienes nos abren la puerta del CIS para poder hacer estos conversatorios. Y les damos la bienvenida porque ustedes hacen posible el conversatorio, que vengan a estar con nosotros. Tenemos tres invitados de lujo y tenemos tres generaciones aquí en la mesa, entonces por eso estoy segura que la conversación va a ser muy productiva, vamos a aprender mucho todos de nosotros. Voy a presentarlos. Alfonso Flores. Alfonso Flores López es arquitecto, pintor y poeta. Su obra es experimentación de los sentidos que enaltecen al ser humano, llegando a lo sublime en la plenitud de un goce estético. Su obra comprende sonetos, cuentos y novelas. Dichas expresiones se encuentran motivadas y son directamente influenciadas por el movimiento literario llamado Dulce Estilo Nuevo, concebido por la inspiración de excelsos poetas pertenecientes al siglo XIII como Guido Ginzelli, Guido Cavalcanti y Dante Alighieri. Y estoy seguro lo pronuncié mal porque no soy italiano. En cuanto a su experiencia como docente, el arquitecto Alfonso Flores ha acumulado 6 años en la impartición de materias para las carreras de arquitectura, arquitectura de interiores y diseño gráfico. Actualmente da cátedra en las universidades Insurgentes, Tlalnepantla y Humanitas, Campus Presa Madrid, respectivamente. Además de impartir por cuenta propia clases de pintura, dibujo y de programas aplicados a la arquitectura en su taller de estudio. Y tenemos una lista enorme de 36 asignaturas que como docente de arquitectura ha dado, como métodos de diseño, mobiliario y accesorios, contexto contemporáneo en el diseño, dibujo y representación gráfica, geometría constructiva y otros tantos. Bienvenido, Alfonso. Gracias. También nos acompaña Ana Jacqueline García Maya, Jackie, nacida en la Ciudad de México en 1999. Es licenciada en Pedagogía con preespecialidad en Educación Inclusiva, egresada por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, UNAM. En su trayectoria laboral ha trabajado como maestra sombra, atendiendo a la diversidad, específicamente con niños diagnosticados con TDAH y TEA. Además, ha sido guía de campamentos, acompañando a niños jóvenes en el aprendizaje a través de excursiones y actividades recreativas que estimulan y potencializan las diferentes esferas físicas y cognitivas de los mismos. Impartió un taller a jóvenes de diferentes planteles de CCH por parte del programa Civilidad y Convivencia Universitaria de la UNAM, con el objetivo de promover en los jóvenes el respeto por la otredad, el desarrollo de sus habilidades sociales y aprender a resolver conflictos de forma pacífica. Su pasión es siempre querer aprender más y alimentar la curiosidad. Ha tomado diversos cursos y talleres que han contribuido en su formación personal y profesional, algunos sobre problemas de aprendizaje, primeros auxilios psicológicos, eso es muy novedoso, estimulación de funciones ejecutivas y otros sobre teatro, baile y cuidado del medio ambiente. También participa como voluntaria por parte de SORESE, una fundación de psicólogas feministas comprometidas a dar acompañamiento terapéutico a víctimas de violencia sexual y de género. Actualmente se encuentra en formación para ser guía Montessori y a la par trabaja como co-guía Montessori en un ambiente con niños de primaria baja. Bienvenida, Jackie. Y nuestro tercer invitado, Óscar Blancas Vargas, nacido en 1978, es narrador, cuentista, platicador, participa en la antología Ruta 08, es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas con una preespecialidad en Lingüística por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, cuenta con un diplomado inicial para profesores de español como lengua extranjera del Centro de Enseñanza para Extranjeros y una especialidad en Literatura Mexicana del siglo XX por la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, ha asistido a diversos cursos y talleres, tanto de literatura como de otras áreas de conocimiento, como son tanatología educativa, creación cinematográfica y lectoescritura braille.
Ha participado en diversos coloquios y congresos literarios, tales como el Encuentro Literario de Exalumnos, Escribir te hace más humano, las Jornadas Académicas de la Ciencia Ficción y lo Fantástico en el Cine y la Literatura, el Coloquio de Literatura y Música Literapop en la Universidad Autónoma del Estado de México, el Congreso Nacional de Estudiantes de Lingüística y Literatura de la Facultad de Letras Españolas en Jalapa, Veracruz, la Jornada Universitaria por la Equidad de Género, entre otros. En 2008 y 2011 obtuvo el tercer y segundo lugar, respectivamente, en el concurso de poesía El libro que rompe nuestra mar congelada, el cual se lleva a cabo con motivo del Día Internacional del Libro. Es coordinador del Círculo de Lectura en el Centro de Investigaciones y Documentación de la Facultad de Estudios Superiores Zacatecas. Bienvenido. Y bueno, para dar comienzo al conversatorio, les voy a dar algunos datos que me parecieron muy interesantes, que de por sí nosotros ya los conocemos, todos sabemos estos datos. Pero ¿quién regula la educación en México? Bueno, la educación está regulada por la educación pública, es la Secretaría de Educación Pública la encargada de regular la educación en México. Su misión es garantizar el derecho de la población mexicana a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral en el nivel y modalidad que se requiera. Esa es la función de la SEP. Todas las escuelas públicas privadas están incorporadas al sistema de la SEP y esto es lo que intentan hacer, una educación. Lo que resalté, lo que me llamó más la atención es equitativa e inclusiva. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque de los siguientes datos que estuve investigando van a ver si en realidad se preocupa por ser tan equitativa e inclusiva. Según la SEP, ¿qué implica ser maestro? Es ser el responsable del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y también resalté enseñanza y aprendizaje porque alguien muy sabio, que admiro mucho, una vez me dijo que las cosas no se enseñan, las cosas se aprenden. Por mucha voluntad que tenga el docente de enseñar, si el alumno no quiere aprender, no te va a entrar nada. El maestro se puede estar enfrente deshaciendo por transmitir los conocimientos, pero el alumno, si no quiere aprender, no lo va a asimilar. Y los profesores, los maestros, son los encargados de hacer que esto se cumpla. O sea, se me hace así como una gran responsabilidad. Tienes que motivar para que el otro quiera aprender. O sea, imagínate, ¿no? De hacer que el otro quiera aprender. Entonces, el docente, según la SEP, es el responsable del proceso de enseñanza y aprendizaje, interactuando directamente con los alumnos en diferentes niveles o modalidades de educación básica. Y como el título de la presentación del conversatorio lo dice, ¿no? Los retos de la educación en Naucalpan. Entonces ya sabemos que tenemos que, según la SEP, hay que hacer una educación inclusiva. Hay que ayudarlos a que quieran aprender. Y además estamos en Naucalpan, diría Copda, ¿no? Entonces, aquí un breviario muy chiquito de dónde está Naucalpan, ¿no? Pues ese es el Estado de México, todo ese es el Estado de México, y ese puntito rojo es Naucalpan, ahí estamos, ¿no? Que Naucalpan ocupa el cuarto lugar de 124 municipios con un número de 834.434 habitantes. Es el cuarto municipio más poblado del Estado de México. Le anteceden Nezahualcóyotl, Ecatepec y Toluca. Entonces ya estamos ubicados en Naucalpan, que tenemos que ser, los docentes tienen que ser inclusivos y motivar a que aprendan, ¿no? Ya tienen muchos retos, o sea, no nada más motivarlos, ser inclusivos, sino también estar en Naucalpan. ¿Qué otros datos importantes resalto o me gustó de todo esto que estuve analizando, investigando para hacer el conversatorio muy fluido, y de datos que conozcamos? En el último censo que se hizo en el 2020, el INEGI y la SEP hacen un estudio del acceso a la infraestructura que se tienen a nivel estatal y municipal. Ese es el Estado de México, ya vimos que nosotros estamos acá en la colita colindando con el Distrito Federal, y de acuerdo al nivel de azul que tengamos, es el acceso que se tiene a la infraestructura. Los que están más claritos son los que menos acceso tienen a la infraestructura, y los azules más fuertes son los que tienen el mayor acceso a la infraestructura. O sea, si lo vemos, Naucalpan no estamos tan mal, ¿no? Andamos, si no en el mejor equipado, por así decirlo, no estamos en el peor equipado. Bueno, vamos a analizar. ¿Qué datos, qué aspectos son los que se miden para saber el nivel de infraestructura que tienen las escuelas? Esto lo hizo la SEP y el INEGI, o sea, son datos que publicaron y que están vigentes, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que revisan? Bueno, uno, que tengan electricidad, que se tenga electricidad en las escuelas. Pues estamos en azulísimo, ¿no? Estamos en súper azul. Que tengan computadoras. Dice la SEP y dice la INEGI que estamos en azul, que todas las escuelas a nivel básico, que se incluye a nivel básico hasta preparatoria, tienen computadoras. Dice la SEP que todas las escuelas tienen lavado de manos y agua potable, tienen lavamanos y agua potable. Bueno, pues no estamos tan mal. Ahí está Naucalpan, ¿no? Como resaltando que sí estamos. También se mide el acceso a internet. No estamos tan mal. A infraestructura adaptada. Sí, pues ya estamos en muy clarito, ¿no? Y materiales adaptados para hacer que la educación sea inclusiva, para hacer que la educación sea equitativa. Pues estamos pelas. No hay. Eso dicen los datos de la SEP. Entonces, primero dice que la SEP dice que la educación y las escuelas tienen que ser inclusivas, equitativas para todos y que los maestros tienen que ser, pues, genios y magos para hacer que sus alumnos quieran aprender. Pero tienen estas circunstancias, tienen estas características. Entonces, de ahí saqué otros datos también del INEGI, ¿no? Me gustan mucho los datos, como pueden ver, ¿no? Entonces, la SEP y el INEGI en el último censo, en el 2020, no estamos tan lejos, han pasado 5 años, el siguiente censo tiene que ser en el 2030, ¿no? Pero bueno, estos que son los datos vigentes, dice que hay 199.695 alumnos inscritos en educación básica y media superior. De la población total que tenemos, si nos vamos sectorizando y nos vamos a los niños, los adolescentes, los que tienen que estar estudiando, también Naucalpan aparece como dentro de los municipios donde la mayor parte de los estudiantes están inscritos, que la mayor parte de la población en edad escolar están inscritos. La verdad yo no sé cómo lo sacan, ¿no? Pero es cuando van y te preguntan, ¿no? ¿Cuántos hijos tienen? No, pues tanto. Si uno en la secundaria, en la prepa, entonces van sacando sus estadísticas, sus datos y los comparan con lo que tienen y dicen que Naucalpan es uno de los municipios con mayor índice de alumnos inscritos. Y dicen que son casi 200,000, con 9,051 docentes. Entonces, si le hacemos caso a eso, esta tablita yo la hice, ¿no? Es haciendo los números, ¿no? Dice que en preescolar hay 21,907 alumnos inscritos para 1,079 docentes. Primaria, secundaria, bachillerato para el total. En promedio dice que se tienen por cada docente 22 alumnos en los diferentes niveles. Y eso se me hace muchísimo, ¿no? Ya me imagino, o sea, si tener a un hijo pequeño en la edad que sea, o tener 2 adolescentes en casa es horrible, pues ya me imagino tener un grupo con 20 adolescentes, ¿no? Ahí te pongo 20, ¿no? O un niño corriendo, pues te pongo 20. Sin embargo, creo que la realidad, los datos, las estadísticas, no siempre corresponden con la realidad. Y esa es la primera pregunta que tengo para nuestros invitados. ¿Corresponden los datos del INEGI con tu realidad docente? ¿Quién quiere empezar? Pues actualmente la escuela donde yo trabajo es una escuela privada, es una escuela de la ciudad, si bien no está en Naucalpan, pues sí noto muchísimo la diferencia, incluso de cuando yo estudiaba, porque yo vengo de una escuela pública, pero actualmente en la escuela donde yo estoy, de por sí ya es privada, ya tiene ciertos lujos. Sí tener un grupo con más de 10 alumnos, aparte de la metodología que manejamos, que es Montessori solo permite de 5 a 10 alumnos máximo por ambiente. Entonces yo actualmente tengo 19 alumnos y tengo... ¿El doble de lo que deberías de tener? El doble de lo que dice la metodología Montessori que debería de haber en un ambiente. Y hay otros salones de más de 20 alumnos que llegan hasta los 28. Pero yo realmente me siento en el paraíso, porque también he hablado con otras docentes de escuelas públicas, de escuelas del estado, que llegan a tener hasta 40 alumnos. Y ahora hay ocasiones en las que llegan a faltar a lo mejor el docente del grupo B,
Y entonces la solución es juntar a todos. Ya no tienes 40, ahora tienes 80 alumnos que tienes que cuidar. ¿Y quién te apoya? Pues el de educación física, el de intendencia. O sea, ese día que faltó el profesor y juntaste a tu grupo ya de 80 alumnos, ya es un día que no enseñaste nada. O sea, lo único que trataste es intentar que sobrevivieran los niños. A que no se mataran, a que no se pelearan, a que no hubiera un incidente. Pero yo realmente no creo que sean datos que reflejen la realidad de las escuelas del Estado. Yo la verdad sí creo. Porque, bueno, agregando otra cosa, incluso la cantidad que menciona, el número que menciona de alumnos en las universidades, pues también vayámonos a la realidad de la FES Acatlán, ¿no? Yo tengo muchos compañeros con los cuales inicié la universidad, la carrera, pero muchos ya no terminaron, desertaron, se quedaron a medio camino, ya no pudieron continuar, cambiaron de carrera, tuvieron que irse a trabajar, terminaron pero no se han titulado. Entonces yo no creo. Faltaría entonces que realmente hiciera una encuesta real, ¿no?, de lo que está sucediendo. ¿Tú qué opinas, Santos? ¿A ti cómo te va? Bueno, antes que nada un agradecimiento más por la invitación y también pues aquí estamos entre colegas platicando, compartiendo este enorme gusto, pero también los retos, ¿no? Como docentes, sobre todo aquí en Naucalpan, ¿verdad? También gracias, Oscar, y también el gusto de estar también compartiendo opinión con Jackie. Bueno, déjenme les comento acerca de una de las universidades. De promedio tengo 25 alumnos, ¿verdad? En nivel universitario, sí, en nivel universitario, en lo que es Presa Marín, Humanitas, y por el otro lado, pero no es en Naucalpan, en Tlalnepantla, vecino ahí, pero ahí ya son más alumnos. En la Universidad de Insurgentes estamos hablando más o menos de, en promedio, unos 30, 35 alumnos, así es. ¿Y cómo es controlarlos, estar ahí frente a ellos? Híjole, pues bueno, es un reto, es que depende de la clase. Por ejemplo, las clases que llegan a ser más teóricas es más difícil tenerlos enfocados, ¿verdad? A que se concentren en por ejemplo, para cálculo, etcétera, es más difícil. Más bien a mí me gustan materias, por ejemplo, talleres donde ellos experimenten. Yo lo que hago, compacto lo que es la teoría los primeros minutos de la clase, pero ya después trato de hacer ejercicios con ellos, experimentos referentes a la materia, ¿no? Por ejemplo, teoría del color. Bueno, vamos a ver cómo organizamos unas láminas y ustedes van a realizar pues tal equilibrio cromático y van a pensar en cierta habitación de su casa, ¿no?, que les da ciertas sensaciones para poder transmitir, ¿verdad?, en su lámina, en su espacio. Entonces ya empiezan a experimentar y les digo, pueden corregir, y no soy tan estricto en el sentido de que el dibujo tenga que ser perfecto, pero sí que exprese una idea, porque una idea tiene más dinamita o tiene mayor impacto que una bomba atómica, es lo que se dice, ¿no? Sí, entonces me gusta aplicar esa frase. Entonces yo les digo a mis alumnos, miren, no se chiven si de repente les sale mal el dibujo o el trazo, porque bueno, la herramienta básica del arquitecto pues es hacer el trazo, ¿verdad?, de modo suelto y sin miedo. Entonces yo generalmente trato de que experimenten ellos en diversas materias, ¿no? Pero no solo en ese tipo de materias. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las de informática relacionadas con arquitectura, ¿no? Entonces empezamos a ver, por ejemplo, hoy en una clase en la WIN, herramientas para representación gráfica, vectores y cómo utilizar la pluma en el sentido del cursor, cómo hacer líneas, curvas, etcétera. Y bueno, ya les hablo de que pueden generar formas libres, que experimenten con los diferentes materiales. Y de repente llego con un alumno que me está hablando, maestro, mire, tengo algo que enseñarle, yo pensé que había hecho a lo mejor alguna fachada de una casa, eso, lo otro, y una imagen perfecta con rectas y curvas de Calamardo.
pues yo nada más lo que hice fue reírme, ¿no? Y dije, no, sí cumpliste con los requisitos de experimentar y todo, ¿no? Pero es un juego, o sea, lo vuelve uno un poquito lúdico, y ese es un punto clave para que el alumno se mantenga enfocado, entretenido, interesado. Entonces es lo que yo generalmente hago, ¿no? Y también trato de evitar que haya tensión en la relación maestro-alumno, porque generalmente, pues alumno de repente, pues no lo podemos evitar, ¿no? De que andan con el celular y que andan aquí, el otro. Yo ya nada más, de repente agarro a alguien con un videojuego y ya les digo, ya los empiezo a molestar de que ya andan con sus Pokémones y su Mario Bros. No, ¿cómo creen, maestro? El otro, ¿no? Pero, o sea, es un poquito ser firme en el tronco, pero flexible para tratar a los alumnos. Motivarlos a que quieran aprender. Sí, pero sobre todo una cuestión muy importante, la comunicación. Debemos fomentar una comunicación con el alumno, ¿verdad? Que cuando se siente imposibilitado de algo o limitado, que hable, ¿no? O que lo comente, no precisamente frente de la clase, pero sí se vale que de repente diga, oye, maestro, ¿sabe qué? Pues tengo tal dificultad en tal cuestión que hay que resolver, ¿cómo le hago? O se vale decir, ¿sabe qué, maestro? Mire, me atrasé en la tarea, pero le voy a decir por qué es esto, el otro. Ah, bueno, no hay problema. O sea, trato de que vean, o sea, yo sobre todo veo en el alumno, nosotros tenemos la motivación, más que una obligación, una motivación de impulsarlos, ¿no? De darles, ahora sí que un superimpulso, como así le digo. Esa palabra de superimpulso me baso en cuando jugaba con mis hijos, cuando estaban chiquitos en la alberca y les daba superimpulso así para impulsarlos de un lado al otro de la alberca. Entonces, es una metáfora, ¿no? Pero también un poco en el nivel de flotación, mantener al alumno, pero hacerlo consciente también de las cualidades que tiene, ¿verdad? Y decirle, mira, tú eres muy bueno, tienes mucho talento en esto, entonces fomentarlo, ¿no? Sobre todo de repente hay alumnos que son relajientos, y de repente me acerco y empiezo a hablar, oye, ¿sabes que tú tienes mucha cualidad o facultad para esto? Enfócate en esto, lo otro. Trato también, aunque tengamos demasiados alumnos en los salones, tratar de dar un trato personalizado, ¿no? De repente, Pero se vuelve muy imposible, o sea, con 35 no creo que se pueda. ¿Tú qué nos comentas, Oscar? No, yo tengo soy docente frente a máximo 23, creo que mi grupo más con mayor extensión es de alumnos, es de 23 alumnos, pero a mí me llamó la atención, no sé si me voy a desviar, pero me llamó mucho la atención de tu presentación, de tu punto de partida, no solo los datos, sino la responsabilidad. Sí. A mí me gustó mucho que la SEP dijera que el responsable de la educación es el docente de enseñar y de aprender y que el otro aprenda, ¿no? Que aprenda. Y a mí en mi experiencia me llama la atención es porque ya en el aula creo que esta idea de que la SEP tiene que el responsable es el profesor, la tienen los padres. El responsable, yo estoy pagando por un servicio en este caso. Tú también eres una escuela privada, ¿no? Yo estoy pagando por un servicio, entonces tú eres el responsable de la educación. Los alumnos tienen también esta idea, ¿no? No solo la SEP, no solo mi papá, sino yo te adjudico la responsabilidad de que tú me enseñes, tú me eduques, tú me guíes, tú me informes, ¿no? Pero entonces el docente, ¿qué es lo que hace? ¿Se asume como responsable o empieza a delegar y decir, no, va a ser una corresponsabilidad? Y también el papá está dentro de esto, y también el funcionario, y también la SEP, decir, ¿acepta su papel como responsable? O en este estudio floja, han pasado 30, 40 años, sin nadie que se responsabilice, ya es algo que es fuera de los datos, fuera incluso de lo escolar, sino hasta una especie como de naturaleza humana, ¿no? ¿Quién es el responsable de la educación? Y así pueden pasar otros 30 y nadie definió quién realmente era el responsable. Yo creo. En esa línea, o sea, ¿dónde te pones, no? O sea, sí soy responsable, medio responsable, me hago para atrás, ¿tú cómo lo resuelves? Yo quisiera retomar así, otra vez me voy a salir, ¿no? Pero esto del Eros y el Tánatos, que a veces eres víctima, a veces victimario, ¿no? Creo que sí funges como responsable, pero en ciertas etapas, ¿no? Tienes que ser responsable del otro y en el otro momento
adjudicarte esa responsabilidad. Es decir, cuando yo evalúo, por ejemplo, ahorita que hablabas de los datos, la SEP tiene sus propios datos y el instituto dice, oye, es que eso no se corresponde a mis datos porque mi contexto es distinto. Pero el profesor dice, oye, los datos del instituto no son los mismos porque en el aula se maneja de otra manera, ¿no? Pero los datos del alumno no coinciden con los del profesor, que dice, oye, pues ¿cómo calificas con 9? Pues si yo soy de 10, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese papel de responsabilidad creo que es como una especie como de modernidad líquida que se te escapa de las manos. En un momento ya estás responsable y en el siguiente ya no lo eres. Es decir, es un vaivén, que en la medida de que no descifremos o responsabilicemos realmente o nos seamos conscientes de esa responsabilidad, pues pueden pasar años y años y no pasar exactamente. Y ligo tu respuesta con la siguiente pregunta que tengo para los invitados. Y tú vas a ser el primero a responder. De acuerdo con tu experiencia, ¿qué cualidades requiere un docente? Y aquí voy a hacer un paréntesis. Las fotos que tenemos ahí, vemos a Jackie, que ahora nos va a platicar qué está haciendo, qué cualidades requiere un docente. Como leímos la semblanza de Alfonso, además de arquitecto, es pintor, es poeta, es escritor, y él, pues les voy a pedir que nos explique la técnica y lo que utilizó para este dibujo. Y Oscar es escritor. Entonces aquí tenemos un pequeño texto, el fragmento de un texto que Oscar escribió. Entonces, yo los veo como más allá de maestros de primaria, de universidad y de secundaria y prepa, ¿no? Son muy completos. Y la SEP te da, la SEP y yo creo que sus propias escuelas les exigen resultados y parámetros y los alumnos exigen. Pero ¿quién capacita y cómo está capacitado el docente? Y para ti, para ustedes, ¿qué cualidades requiere un docente desde cada una de su posición? Porque ninguno, como lo platicaron, no se hace fácil, no se ve fácil ni educar niños ni educar adolescentes y tampoco jóvenes que en teoría ya van a lo que quieren, ya están en la carrera que quieren, ya estoy aquí porque me gusta y no lo cuentan tan fácil, ¿no? Sí, también quisiera hacer breve así rápidamente, ¿no? Y tal vez me salga de la pregunta otra vez, ¿no? Pero yo no le llamaría como las facultades de un solo docente. Yo propondría que en realidad, si estamos mirando la educación del chico, que sea un grupo docentil, ¿cómo se puede decir? Un grupo de docentes. Es decir, en la secundaria, un chico se enfrenta al primero, que es Miss Sara Nava. Entra y ella es estricta, es rígida, es dura, no se sale de la tropa, y los chicos y él aprendió a ser disciplinado. Y luego viene otro que es viene el barco, ¿no? Y entonces viene esa comunicación, viene la flexibilidad y él aprendió a ser comunicativo, ¿no? A expresarse, es decir, él va a ir adaptándose en ese día a día, en esa formación. El estudiante. El estudiante a los diversos métodos de enseñanza del profesor, a la parte cognitiva, su dureza, su flexibilidad. Es decir, tú decías hace rato, ¿no? Tomás, cuando tienes a tu hijo y le dices, siéntate, y él no se sienta, no me imagino cómo ustedes se enfrentan a 24, ¿no? Pero él te conoce a ti. Y este chico se tiene que enfrentar a 5 o 6 personalidades al día del docente. Es decir, su manera de aprender va a ir siendo flexible, va buscando vacíos y va a ir aprendiendo dependiendo de las. Yo diría que no es una facultad de un solo profesor, creo que eres parte de una integralidad, existiría esa palabra, de ser parte integral. Eres un rompecabezas que, por supuesto, no va a cumplir con las expectativas de alguien que quiera ser el docente excelente, o sea, el docente perfecto. Y guiando con esto, ¿no? Y ahorita a ver si también nos pueden ayudar, ¿no? El alumno, tú dices que se va adaptando, ¿no? A cada uno de los profesores que va entrando. Y cuando a ti, ¿a qué hora te tocan? Cuando ya pasó el bar, el exigente. O sea, tú llegas y te plantas ya. ¿Tú cómo te plantas en ese momento? O sea, cuéntanos así Me pasan las dos rápidamente, pero entras a primera hora y están dormidos, están como algunos ávidos del aprendizaje. Pero ese grupo también me ha tocado en la última hora, a las 13, a la 1:40. Ya se quieren ir, ya vienen de regreso, ya. Posición ya de arrancar. Tocan la misma situación, bueno, las distintas situaciones del no grupo, y sí es totalmente distinto. O sea, sí es una. O sea, tú también te tienes que adaptar. Es como esa maleabilidad, esa liquidez. Esa flexibilidad, ¿no? Esa adaptabilidad. Platícanos antes, Alfonso, de esta obra. Bueno, este es un cuadro que está en proceso todavía. Es el tema del Renacimiento, es como una musa
del Renacimiento. A mí me gusta mucho la época del Renacimiento. Entonces está trazado a un estilo de un ilustrador excelente, que ya vivió siglos atrás, Alphonse Mucha, que es excelente. Me gusta mucho esa técnica. Entonces la estoy adaptando a una musa que flota en la noche y atrás está la luna, y bueno, está un poquito seccionado a la derecha, no se ve ahí, pero está la Catedral de Florencia, ¿verdad? Pero tiene esta libertad, anhelo creativo, ¿no? Que también yo me baso mucho en la belleza de la mujer para expresar mis cuadros. De hecho, un libro que he escrito, bueno, que está en borrador, se llama Acta del Renacimiento, y ahí platico también de las vivencias o mis experiencias con mujeres que me han inspirado, ¿no? Entonces todo eso es un leitmotiv, la mujer, ¿no? Que se plasma en una época mágica que me encanta, y en un sitio también mágico que es Florencia, en el Renacimiento, o inclusive en la Alta Edad Media, donde vivía Dante Alighieri. Y los colores pues son el predominio que me gusta en el fondo, que se ve que manejo el ambiente nocturno. Me gusta mucho la noche, la magia de la noche, y entonces ahí también se expresa en esos tonos que ya se ven en el fondo, en ese primer trazo, ¿verdad? Que son tonos fríos, ¿no? Tonos azules, violetas, etcétera, ¿no? Entonces es lo que puedo decir a grosso modo. Altamente calificado dentro de tus cualidades como docente. ¿Y tú qué nos puedes decir de esa experiencia, ¿no? De qué tienes que tener para poderte enfrentar a este grupo de jóvenes que están pintando a Calamardo porque tenían que disfrutar a la Catedral de Milán, ¿no? Bueno, una cuestión, primero sentir pasión por lo que a uno le gusta, ¿no? En este caso yo como arquitecto me encanta mi profesión. Yo ya de entrada de gane, yo siento que tengo más posibilidades de transmitir como una bella arte la arquitectura, porque es un arte técnica, ¿no? Dependemos de muchos protagonistas, de presupuesto, etcétera, pero yo trato de darle ese enfoque artístico, ¿no? Entonces yo a la hora de dar o brindar ese conocimiento, pues me ayuda a tener esa pasión, ¿no? Es más fácil transmitirlo, pero también a la vez paciencia. Ahora sí, como diría Calimán y luego Claudia Sheinbaum, serenidad y paciencia, ¿verdad? Eso sobre todo. Y también muy importante, yo siento que un docente debe tener una buena proyección o exposición de voz, o sea, la voz tiene que correr, porque luego pues no falta que echen los relajitos, entonces la voz del docente pues tiene que dominar, no digo que estar a gritos, ¿verdad? Pero sí pues dar un tono firme y estable para que mantener esa concentración. Y esas cualidades, esas capacitaciones no se las dan a hacer, ni se las da a la escuela en donde están, ¿no? No, definitivamente. Bueno, hay una materia que se llama expresión oral, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me ayuda mucho, que a mí me gusta mucho cantar, canciones italianas, arias de ópera, entonces eso pues ayuda a la hora de impostar la voz, proyectarla, ¿no? Entonces ya es más fácil que los alumnos pongan atención, pero sí no es algo que venga del libro, como irlo orientando, entonces ya uno va adaptando ciertas cosas, ¿no? Tú, Jackie, platícanos, pues, ¿qué estás haciendo? Yo es que más que docente soy pedagoga de corazón, entonces yo creo, y la pedagogía me ha enseñado que este proceso de enseñanza-aprendizaje está en todos lados, no solo en un aula de clases, está en los museos, está en nuestra vida diaria, está en las excursiones. Ahí estaba de campamento con un grupo de prepa, fuimos a las minas de ópalo en Querétaro, un lugar maravilloso, y estábamos buscando ópalo. Te dan, cuando llegas, te dan un martillo para que tú llegues a una zona donde se encuentra pues mucho ópalo atorado en como piedras, entonces tú tienes que romper las piedras para encontrar el ópalo. Y aparte está muy curioso porque
En la actualidad el ópalo es una piedra semipreciosa muy cara, entonces tú encuentras, o sea, en esa mina encuentras así pedacitos milimétricos de ópalo, pero si tú llegaras a encontrar, incluso las personas que trabajan ahí, ¿no? Te dicen, si tú llegaras a encontrar un ópalo de un gran tamaño, te volverías millonario. Y pues todos con la intención, ¿no? Ajá, y entonces con la intención de volverse millonarios en ese momento. Ahora, ¿qué creo que es lo que requiere un docente? Sí apoyo mucho esto de tener pasión, porque la pasión te da disponibilidad, flexibilidad, te da ganas, ¿no? O sea, sin sonar muy trillada, te da las ganas de estar frente a un grupo, aceptando incluso que a veces la docencia llega a ser subestimada, ignorada, porque, pues, como sabemos en la realidad, los docentes no solo viven en la precariedad de los escasos recursos, también de sueldos muy bajos, de estar en zonas pues inseguras. Entonces creo que sí, pasión por... Hay una frase de Freire, de Freire, que dice que la educación no va a cambiar el mundo, va a cambiar a las personas que van a cambiar el mundo. Entonces, yo personalmente es una frase que me motiva mucho, porque sí, o sea, pasión para enfrentarte a todos los retos que hay en una comunidad educativa, con directivos, con administradores, también esta constante formación. Actualmente, para dar clases en la Ciudad de México, te piden que tomes una nivelación pedagógica que da el Centro de Capacitación Docente, es un área de la SEP, y la estoy tomando actualmente, dura un año, y de por sí con el trabajo que ya es pesado estar en una jornada laboral con niños, ahora llegar a casa y hacer tarea de este curso ha sido, la verdad, cansado, pero sí muy necesario, ¿no? O sea, es indispensable para trabajar. Y actualmente estoy aprendiendo sobre el nuevo modelo, el nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana, que también ese es un tema que da para hablar muchísimo, sí, porque ya no existen las materias como tal de español, matemáticas, ciencias, o sea, ahora son campos formativos de lenguajes, saberes y pensamiento científico, ya no existe cívica y ética, ahora existe del humano a lo comunitario. Y esta idea que planteaba Oscar de los alumnos deberían de estar en un modelo con diversos profesores, un profesor de ciencias, un profesor de lenguaje, para que no sea uno solo, la verdad es que entra dentro de la utopía que muchos queremos en la educación, ¿no? En la actualidad, en una escuela pública de Naucalpan, pues no puedes pedir eso. Con trabajos le puedes pagar a uno y ese uno tiene que ser todólogo. En mi escuela, pero me vino a la mente que en mi escuela hace un año se intentó implementar que los niños tomaran clases de ciencias los lunes, los martes tomaran clases de matemáticas, los miércoles trabajaran su libro SEP, los jueves trabajaran lenguaje y los viernes volvieran a trabajar ciencias. Un proyecto un poco ambicioso, porque bueno, o sea, ver en todo un día una sola materia, pues esperaba que los niños reforzaran mejor los aprendizajes, aprendieran mejor, tuvieran tiempo para sus actividades, pero realmente no funcionó. Y a diferencia de cuando trabajas con jóvenes y puedes negociar con los jóvenes, acá tienes que negociar con los papás y también es un gran reto, porque o te mandan al carajo, y perdón por la palabra, pero te mandan al carajo, o te demandan, o por ser una escuela pública, hacen votaciones y te corren. No hablo de mi escuela, hablo de muchas experiencias que he escuchado en otras escuelas. Decimos que el conversatorio va a estar muy nutrido porque Jackie nos cuenta de cuando empiezan chiquitos, ¿no? Y que tienen que negociar con los papás. Oscar nos cuenta de los adolescentes que te hacen responsable de su educación.
Y Alfonso nos cuenta de jóvenes que ya están para salir y que tienes que mantenerlos atentos, interesados y con pasión. Y con estas respuestas que nos dan, les quiero preguntar, ¿qué hacen cuando la paciencia y la pasión se agotan? Con eso Ahora sí, como el profesor Girafales está. No, tampoco, no. Sí, rápidamente, es que sí coincido con lo de la pasión, sí, o sea, si no estás ahí porque no te gusta, pues no vas a estar ahí, ¿no? O sea, tiene que algo salir de ti, ¿no? Y por supuesto, a veces está en la demanda, ¿no? En la oferta y la demanda, ¿no? Si yo propongo y alguno de allá de los 25 dijo, profe, ya lo entendí, se da esa conexión. O sea, ¿no? sí, aplica la de que con uno que aprenda me doy por bien feliz. En algunos momentos, sí. Pero también es bueno reconocer, yo por ejemplo hace rato estábamos viendo falacias y un primer alumno no sé por qué lo relacionó, pero me dijo, profe, ¿usted es corrupto? Y yo no tenía que contestarle, dije, relacionado con el tema, entre mí dije, le contesto la verdad o me hago el que yo no llevo mi carro y no pasó y tengo que darle pasar un apoyo. No, centro, hay que dar un apoyo. ¿Qué hago para contestarle? Voy a ser fiel a mi pasión docente, o tengo que reconocer de alguna manera que en mi día a día, pues todo lo que dije que no iba a ser como el conductismo, ¿no? Como esto de llevarle al perrito para que no va la cola, por ejemplo, la literatura. Yo doy clase de literatura en la prepa y un chico me dijo, Diego, pues no solo debe las respuestas del examen, ¿para qué asesoría? Yo no quiero aprender literatura, ¿para qué nos pusieron esa materia? Entonces, reconocer que también en el día a día, en el papel como docente, tienes que traicionarte y poner la literatura como utilitaria. Decirles, miren, la literatura sirve para esto. ¿Y para qué sirve la literatura? De alguna manera, estábamos viendo El Camino del Héroe y un chico así dijo, cada que invita a mi novia le voy a decir que el de la Matrix hizo esto y esto. Le buscó un sentido, ¿no? Entonces, yo no quería eso, pero pues, yo tengo que hacerlo, ¿no? Y es decir, también reconocer que te traicionas hasta éticamente, no, espiritualmente, es más tu profesión. No quiere decir que seas un contradocente, pero creo que cuando las cosas no salen, pues también reconocer que eres humano y que pues no va a salir y va a tener que aplicar. Pues a lo mejor como aplicando los términos de moda, no eres un contradocente, eres un antidocente. Ahora que son de moda los antihéroes, ¿no? Entonces... Muy bien, me llamó la atención esto de maestra sombra, decía de su semblanza, que es una maestra sombra. A propósito de la responsabilidad, pues los alumnos también son sombra en muchos sentidos. No creo que les sea mueble en mi época, no eres un alumno mueble, un docente sombra, un alumno sombra, una sed sombra, ¿no? ¿En qué sentido estás detrás de él o realmente no existes detrás de él? Es decir, este concepto de sombra me llama mucha atención, como guía, maestra sombra. O sea, son tecnicismos que al menos en mi época, bueno, que vamos a llegar ya ahorita. Quédatela porque viene muy a cuento con lo que vamos a ver, pero sí quédatela porque sí, viene para después. Pues ya Oscar se tiene un poco que traicionar, ¿no? Para poder estar ahí cuando la pasión y la paciencia se acaban. ¿Tú cómo lo afrontas, Alfonso? Bueno, lo primero que siempre digo, el que se enoja pierde, ¿no? No puede uno tener, o sea, sí, de repente puede haber ciertas situaciones. Por ejemplo, si algún alumno hace un comentario que no viene al caso o es una pregunta, no contesto, ¿verdad? Yo sigo mi tema, ¿verdad? Si es algo relacionado al tema, contesto, o algo que pueda relacionarse, si es algo, ya una pregunta más personal, etcétera, no doy pie, digamos, a que me pregunten algo y, oye, maestro, usted sale el viernes en la noche y todo, ¿no? O sea, le gusta tomar la copa y todo, ¿no? O sea, yo sigo adelante en mi tema. Eso no es tema, jóvenes, esto no es tema de esta clase, yo sigo con mi tema, pero con una sonrisa no cordial, no me pongo así, no, sino hay que saber cómo evadir, no evadir, sino capear el temporal, se puede decir. Pero realmente yo siempre trato de tener una postura serena, ¿verdad? Muy calmada con mis alumnos. Si ya de plano hay una situación extrema, para mí la situación extrema es el alumno que contamina. El alumno que contamina puede ser el que distrae a los compañeros o anda que picándole las costillas, y luego ya no es tanto que el hombre le haga eso a la mujer, ya es como que recíproco, así se bulean entre comillas, ¿no?
Si hay alguien que contamine o de repente está hablando y distrae a un grupo, pues sí, le invito amablemente que se salga del salón, ¿verdad? Sí, pero muy amablemente, nunca así en mal talante ni nada, ¿no? Pero yo trato de controlar eso, aunque sí, luego los alumnos, cuando ya se me acaba la presencia, yo creo que me ven el semblante, porque hasta eso pues, lo refleja uno, cierta tensión o de repente que agarra uno así como que, ¿no? Pero no, o sea, realmente yo trato de mantener. Sí. Tú, Jackie, ¿cómo lo llevas? Y más cuando los niños hacen preguntas incomodísimas, ¿no? Me acuerdo que un día una de mis hijas cuando estaba chiquita estaba yendo al catecismo. Y entonces llega y le dice a su papá, oye papá, ¿fue al catecismo? Y la maestra no me pudo responder. ¿Cuál es su pregunta? ¿Quién inventó a Dios? Ay, pues ¿qué le respondo, no? ¿Cómo? Y así son los niños. Y esa respuesta le va a durar para toda la vida. Sí, son muy ocurrentes. Pues yo creo que la paciencia y la pasión se te pueden acabar haciendo lo que quieras, ¿no? O sea, así seas médico, así seas policía, así seas bombero, la paciencia y las ganas y la pasión se te puede acabar en cualquier momento. Pero justo lo que a mí me ha enseñado la pedagogía es que el campo laboral o las múltiples cosas que yo puedo hacer en la vida, en este mundo, son muchísimas. Entonces, si un día yo no quiero ser docente, pues entonces seré otra cosa, trabajaré en otra cosa y haré otra cosa. Pero mientras tanto, esto de ver a los niños cada día y verlos sonreír, que sean creativos, y cuando dicen esta palabra mágica de, ya le entendí, ya lo aprendí porque me lo enseñaste tú, o sea, eso te da 1000 años más de vida. Entonces, creo que también es parte de la resiliencia que uno como persona tenga, ¿no? También dentro de esta formación como guía Montessori, la filosofía Montessori es muy bonita. Sí, puede ser elitista y hasta cierto punto utópica y demás, pero la filosofía Montessori, el acercarte como a este grado de espiritualidad, es muy lindo. Y decir que primero tienes que estar bien tú para poder trabajar con otros, si tú quieres enseñar educación física, pues primero haz ejercicio tú, ¿no? Si tú quieres enseñar español, literatura, pues tú tienes que ser una persona que lee. Entonces creo que va desde el autocuidado, el cuidado de uno mismo. Y todas estas respuestas se ligan perfectamente con el siguiente punto que me gustaría tocar, ¿no? Que es la brecha generacional. Ahí se cuadrapea un poco el título. Vemos un cuadro que pintó Alfonso y vemos al Quijote, ¿no? Sus gustos, ¿no? El Quijote. Vemos a Jackie con un grupo de jóvenes, ¿no? Vemos a Oscar dando el club de lectura con un montón de viejitos y nosotros, ¿no? Entonces, que la brecha generacional a mí me llama mucho la atención y yo creo que ustedes ya lo notaron ahorita con las respuestas de cada uno de nuestros invitados, cómo son respuestas distintas y cómo van coincidiendo con lo que el entorno nos ha clasificado. ¿Cómo nos ha clasificado el entorno? Pues dice que existimos los de la generación X, en donde estamos Oscar, Alfonso y yo, en donde la generación Z, a la que pertenecería Jackie, y la generación alfa, que son todos los nacidos después del 2012, o sea, todos los que les daremos clase o que están coexistiendo con nosotros. Y estos datos los saqué a la inteligencia artificial. Me metí en el Google, así le puse, a ver, dime las características de la generación tal, ¿no? Y te da un montón de cosas, te da un montón de resúmenes. Después me fui a datos más, no que no sean verídicos los de la inteligencia artificial, sino comprobables, ¿no? Con bibliografías y todo, y coinciden en lo que nos están diciendo. Cada una de las generaciones, ya nos clasificaron en las generaciones, que muchas veces cuando yo enseño literatura, cuando le estamos platicando, les digo que cada uno de los artistas o de los escritores, no estaba él queriendo clasificarse en un movimiento. Él no quería ser romántico, él no quería ser realista, él no quería ser del realismo mágico, sino que la época y el entorno los fue llevando a ese estilo, y después alguien iluminado llegó y los clasificó. Ustedes van a ser los realistas, ustedes van a ser los del boom latinoamericano. Sin embargo, ahorita sí ya el entorno, el medio nos está clasificando, ya nos da características.
porque naciste de tal a tal año, porque naciste de tal a tal época, perteneces a tal generación. Entonces, cada una de las generaciones tiene, como todo, cualidades y defectos o puntos flacos en el que tenemos de por sí ya cada uno de nosotros. Por ejemplo, la generación X, a la que pertenecemos la mayoría, tenemos un enfoque en resultados y una habilidad para equilibrar la vida laboral y personal. Dice habilidad, ¿no? Pero el entorno nos los exigía. Tenemos que trabajar, tenemos que ser exitosos, tenemos que ir a nuestro trabajo y además tenemos que coexistir con la familia y tenemos todo esto, tenemos que llevarlo bien. Es lo que a nuestra generación se les ha exigido. Después tenemos la generación Z y una de las ventajas que tienen es el uso de tecnología y la conciencia social. Y el estar escuchando a Jackie hablar es totalmente eso, ella tiene un enfoque social y el espíritu y la comunidad y la enseñanza. Sí, así son, así se va clasificando, pues el propio entorno nos va llevando por esas líneas. Y la generación a la que Jackie le enseña, y también Oscar, y en un momento le van a llegar a Alfonso, es una generación completamente digital y con conciencia ambiental. Cosa que nosotros pues no teníamos, ¿no? O sea, hasta ahorita se nos está medio poniendo, ¿no? Entonces los niños, los chiquitos de 2012 para acá, están preocupados por el ambiente, pero tienen una gran facultad porque ellos ya nacieron con la tecnología. Para ellos no es difícil, no es raro aprender el celular. A nosotros nos tocó ver el nacimiento del internet, de los correos. Me estaban diciendo unos chicos hijos de unos amigos que tengo, como mi correo de terminación es de dominio Yahoo, pues soy antigua, ¿no? O sea, ya bórralo, quítalo, eso ya te evidencia que eres antiguo, ¿no? Pero también las generaciones, cada una de las generaciones, como esas ventajas, tiene problemas que el propio entorno y la propia época te fueron dando. La generación X, tenemos dificultad para adaptarnos a la tecnología, sí, es verdad. Conozco gente, ingenieros súper exitosos, con muchísimo dinero, que no pueden mandar un correo electrónico. Y no pudieron, o sea, por más que se le dieron clases de computación y todo, tienen a su secretaria que les manda los correos electrónicos. Una alta dificultad para adaptarse a la tecnología. Vivimos desafíos económicos fuertes, como la gran recesión y el COVID-19. Entonces, nuestras preocupaciones están enfocadas en cómo resolver ese problema económico. Presión por el entorno laboral y la competencia laboral que existe. Por eso se preocupa la generación X. Y preocupaciones financieras. Generalmente en nuestra cabeza está puesta en eso. Haya o no haya este problema, existen o no existen estos problemas, nuestra preocupación está enfocada en eso. Según los datos estadísticos, ¿no? Vuelvo a los datos estadísticos. La generación Z presenta mayor ansiedad, depresión y angustia. Pérdida de la habilidad de escritura a mano. La necesidad de consumo rápido, eso de la inmediatez, ¿no? Lo que le digo mucho a mis hijas, no todo lo quieren rápido. Si no está inmediato, rápido, ya no lo disfrutan, ¿no? Sobrecarga de información en las redes sociales. Tienen tanto acceso a las redes sociales que tienen sobrecarga y suceden muchas cosas con los jóvenes. No tienen acceso y conocimiento a cosas que nosotros no teníamos, a lo bueno y a lo malo. Y los retos y todo a lo que se enfrentan. Y los más pequeños, la generación alfa, tienen menor capacidad de atención y concentración, menor tiempo para la socialización, porque están metidos en todo lo digital. Menor tiempo para menor desarrollo de la creatividad y la imaginación y menor capacidad para alcanzar la felicidad. No todos, o sea, no es que y no es que todos tengamos ni las mismas preocupaciones ni las mismas habilidades, pero por generación se van dando. Y entonces que aquí que tenemos una amplia gama de brechas generacionales, ¿cómo lo van afrontando? ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, ¿cómo van luchando con las preconcepciones que tenemos de nuestra época, con las nuevas, como llegan los jóvenes? O los niños, o hasta sus compañeros, ¿no? ¿Cómo van interactuando? Porque tienes que coexistir con estas tres generaciones. ¿Cómo lo van llevando en su vida docente? Ya en la vida personal es diferente, ¿no? En la vida docente, ¿cómo lo van? Bueno, quisiera comenzar. Yo creo que es que no puedo escaparme primero de mi experiencia personal y de mi carácter humano. O sea, creo que sí, en el trabajo, en la función laboral, en mi parte laboral, no puedo desprenderme de eso. Entonces, a veces soy muy convenenciero, soy muy elitista, ¿no? Entonces, en ese sentido, si la institución me dice que el niño no está acostumbrado a hacer apuntes, entonces quítale el celular. Entonces, cuando entro al aula, ya hay una instrucción del instituto de decirle todos se dejan el celular aquí. Y yo me dejo llevar por esa instrucción, entonces yo ya no me enfrenté a la digitalización
digitalización. Yo que me enfrento a lo que yo y mi otro compañero y el otro compañero ya nos pusimos de acuerdo sin ponernos de acuerdo, que todos hagan apuntes. Entonces saquen su cuaderno y ya todos dicen, ay, voy a sacar el cuaderno. Entonces, es decir, esa parte que decido en su tiempo libre de la digitalización, cuando están en este entorno, creo que hay como un común denominador que, sin que te lo diga, ya lo sabes. Entonces sacas su apunte. Y solo unos pocos, que los que no quieren hacer apunte, tienes que estar ahí, ¿no? Oye, no te voy a hacer un apunte, voy a hacer una firma, y otra vez digo al conductismo, voy a firmar, ¿no? Ya sacas y empiezan a apuntar. Es decir, soy, en ese sentido, tal vez en buena onda, pero soy convenenciero. O sea, cuando puedo, yo doy esa oportunidad, o sea, saco de mí para generar esa antidigitalización o digitalización, y en otros sentidos me dejo llevar por las instrucciones del instituto, ¿no? Pero, y además de la digitalización, su pensamiento, o sea, ¿cómo convives con ellos? O sea, por estas circunstancias generacionales. Es que creo en ese sentido los veo como un todo. O sea, sí, Leonardo Ortiz es su favorito. ¿Cómo va a ser mi favorito si los trato igual a todos? Es decir, según yo veo como una visión como global de ellos. Entonces, a todos, de alguna manera, digo, esta instrucción es para todos. Entonces, es difícil yo que personalice la educación o la instrucción, ¿no? Entonces, pues, si para mí todos dejaron el celular, ya todos están digitalizados. Si para mí en la instrucción uno se levantó, la instrucción es para todos. Es decir, como que lo soluciono de manera integral, no sé, como un bloque. Como un bloque, todos son uno, de alguna manera, y ahí me voy llevando, sobre todo. Y ya difícilmente pongo una actividad, entonces ahora sí me dirijo a Leonardo Ortiz y le digo, oye, ¿a mi consentido? Ajá, ya yo no lo entendí, pero lo acabo de explicar. Bueno, te explico, ¿no? Y entonces ahora sí personalizo una instrucción, pero a mí me cuesta trabajo de alguna manera no dejarme llevar por las instrucciones, favorecerme de esas instrucciones. No, pues quiero comentar que es muy loable esa situación. Se me hace muy bien que los maestros o bajo dirección pues formen un bloque común, en ese caso para la desdigitalización. Está muy bien, realmente. No tenemos nosotros en las universidades que estamos, no tenemos una restricción para ese ámbito ya para universitarios, porque pues también llega a ser una herramienta de investigación en el celular, ¿no? De repente les digo, a ver, investiguen de tal edificio, de tal elemento en la arquitectura, y hagan un resumen, expónganlo en sus celulares, etcétera. Es una herramienta, ¿no? Que sí ayuda, y en ese caso pues sí estamos expuestos a que de repente pues estén distrayendo, estén viendo el WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante saber primero saber que ellos sepan que uno está consciente, ¿no? Yo lo que hago cuando yo estoy exponiendo o dando clase, yo recorro todo el salón, voy hasta el fondo, regreso y estoy hablando en voz alta. Y yo tengo un estilo de exponer que me gusta mucho lo visual, las diapositivas. Entonces yo llevo el mouse conmigo y como es sin cable, entonces puedo ir con el mouse platicando, viendo las diapositivas de vez en cuando, y pues voy checando a los alumnos, ¿no? Y ya les digo, ay, ya estás ahí con tus Pokémones, ya cierra eso, ¿no? Entonces, no, maestro, eso como que no, pues pon atención, ¿no? O sea, como un poquito en un esquema de cuchillito de palo, porque tampoco no va a ponerse uno en una responsabilidad de ay, tengo que corregirlo, ser como papá, eso, el otro, no, sino la labor docente pues es que tengan el interés, que capten de modo natural. Eso, ¿verdad? O sea, si nos quedamos con lo que dice la teoría, la generación a la que le dan clases quieren la inmediatez, quieren resultados inmediatos. ¿Cómo lidias con eso? Porque esto es la educación es un proceso y el avanzar es a cada una de las materias, pero si ellos no ven un beneficio inmediato, algo que en el momento los satisfaga, pierden el interés. Sí, no hay una conexión, no hay como antes, yo creo, en las anteriores generaciones, que podía haber una liga de entendimiento. Si ya en un momento dado ven algún texto, algún documento que no entienden, en ese momento le dejan de poner atención. Ay, esto no sé qué es, y ya como que se enajenan, ¿no? Entonces es la parte difícil de la teoría, de que tengan esa capacidad de abstracción, ¿verdad? Y sí me pasa mucho
bueno, en ciertas materias que son teóricas, ¿verdad? Entonces sí es importante, en esa inmediatez debemos ver ese fluir de que entiendan, pero cómo, pues bueno, haciendo más ejercicios creativos, etcétera. Entonces yo me voy mucho por ese lado, ¿verdad? Pues sí es cierto, si no tienen esa inmediatez de captar o de tener esa aprehensión del conocimiento, dije, ay no, qué difícil, ya déjame poner atención, es muy difícil mantener esa liga. Mi solución, pues mantener una comunicación con ellos, de que sepan que yo los puedo impulsar, de que si tienen alguna duda pueden contar conmigo, si tienen alguna duda, que si se atoran, eso o el otro, y promover ejercicios que les ayuden, ¿no?, a entender lo que están haciendo, pero de un modo práctico, ¿no? Y pues eso es lo que puedo comentar, ¿no? Y tú, Jackie, lo que tú enseñas es muy diferente a como te enseñaron, supongo, ¿no? Para empezar. Sí, porque pues yo no estuve en una escuela Montessori, yo estuve en una escuela pública y aparte como que mi enseñanza tanto de escuela como de casa era muy tradicional, o sea, o lo haces, o en la escuela o te repruebo y en la casa o lo haces y estás castigada. Entonces era lo hacías o lo hacías. Yo creo que actualmente no podemos satanizar la tecnología. Ya todo es tecnología, desde la pluma, el cuaderno, mucho menos la tecnología digital, ¿no? O sea, las miles de plataformas que podemos utilizar actualmente. Y creo que con la pandemia nos dimos cuenta que existen otras formas de enseñar un tema, de dar una actividad, con actividades con Kahoot, con presentaciones de Genial, de Canva, sí. Y que hacen también un aprendizaje significativo, ¿no? El problema actual sí creo que es que los niños no deberían de tener un celular hasta mínimo los 15, 16 años. Y muchos niños tienen como niñera TikTok, YouTube, y no YouTube Kids, YouTube normal. Abierto. Sí, porque muchas veces sí me han llegado niños, apenas ayer, no le llamé la atención, pero sí me senté a hablar con un niño, porque le gritó a otro chico de secundaria, le gritó, ya valió madres. El chiquito. Ajá, de que creo que le quitó el lápiz o le quitó algo y le dijo, ya valió madres. Y yo le dije, ¿dónde escuchaste eso? Ah, en YouTube. Lo escuché en YouTube. Entonces, no tiene un contenido controlado. Además de eso, en educación física, cuando estamos en educación física, me he dado cuenta que muchos niños han perdido estas habilidades de darse una marometa, de dar brincos. Eso es realmente impactante, porque yo me acuerdo que a su edad tenía raspones en las rodillas de tanto que me la pasaba jugando y me caía y estaba en la bicicleta, y en las calles me salía a jugar fútbol con mis amigos, y actualmente eso ya no es normal. O sea, ya es los niños en casa con la tablet, incluso el regalo de Navidad ya es la tablet de nueva generación. Yo creo que ahora nuestro gran reto como docentes es impulsar un pensamiento crítico en niños, jóvenes adultos, por toda esta gran infoxicación que existe en las redes sociales. Y lo ligo con la pregunta que te decía Oscar, ¿no? O la duda que tenemos, ¿qué es un maestro sombra? Porque yo no creo que signifique como el sombra, el relegado, el que está ahí, ¿no? ¿Qué es ser un maestro sombra? Pues para mí también era desconocido, porque con este trabajo de maestra sombra me lo ofrecieron hace casi 4 años, y cuando a mí me dijeron, necesitamos una maestra sombra para un niño especialmente que ha sido diagnosticado con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero que también tiene un cierto nivel de autismo y los papás pues no querían que el niño fuera excluido del colegio, ¿no? Porque antes, si tu hijo no podía estar dentro de un colegio con niños
normales o sin ninguna necesidad educativa, pues entonces tenía que ir a Teletón, tenía que ir a escuelas muy particulares donde atendieran a niños con estas necesidades de aprendizaje. Entonces, bueno, ya con toda esta experiencia de muchos años trabajando como maestra sombra, ser maestra sombra es apoyar a este objetivo que tiene la SEP de ser escuelas inclusivas, de que los niños no solo sean integrados en un aula de clases, o sea, que estén ahí haciendo dibujos, o sea, porque muchas veces no hay una completa inclusión en un aula de clases. De por sí, en una escuela privada ya es muy difícil, porque es algo de lo que me di cuenta. En una escuela privada es muy difícil que un niño con barreras del aprendizaje como autismo, TDAH, Asperger, síndrome de Down, es muy difícil entrar a una escuela. En una escuela pública es todavía más difícil, se vuelve todavía, es un reto imposible, más cuando un maestro tiene 40 alumnos, o sea, atender. Entonces, una maestra sombra es justo eso, o sea, el apoyo que va a dar no solo al niño, sino a los papás y también a la escuela, a los profesores. A los profesores, porque va a apoyar en la adaptación de actividades, la adaptación hasta cierto grado de la planeación que se tiene para los niños, ¿no? Por ejemplo, si el profesor iba a ver el tema de lenguajes, a lo mejor mayúsculas y minúsculas, ¿no? La maestra sombra tiene que llevar las herramientas que considera necesarias o con base a al diagnóstico del niño. Bueno, si el niño diagnosticado con autismo aprende de forma visual, bueno, entonces voy a llevar imágenes, voy a llevar pictogramas, voy a llevar un pizarrón donde solo él y yo veamos las mayúsculas, las minúsculas, y entonces ese tema que va a dar el profesor a todo el grupo, yo lo voy a adaptar a él, para que él llegue al nivel que están los demás. Personalizada. Ajá, sí, a los papás, porque va a ser el medio de comunicación con el profesor, con los papás y también con el terapeuta, ¿no? A ver, ¿qué es lo que se necesita? Y con el niño, porque normalmente estos niños que han sido diagnosticados con autismo, con TDAH, son niños que en un ratito pueden estar ahí sentados y aparentemente te están poniendo atención, y a los 5 minutos ya andan dando vueltas allá afuera, o ya se tiraron al piso, o ya gritaron, ya no pueden estar sentados. Entonces también tienes que tener una cierta sensibilidad para hacer una conexión. No es como que, ya llegué yo aquí, te voy a ayudar. O sea, si el niño no te acepta y no puedes trabajar, no puedes trabajar con el niño. Eso es ser una maestra sombra. Y hasta eso es algo muy complicado, porque como no eres la maestra, tampoco eres la terapeuta, es el apoyo. Es realmente un papel muy importante y muchas veces no es realmente valorado. Pues en todas las respuestas que nos dio Jackie se adelantó a la siguiente pregunta. ¿Cómo integras la tecnología en tus métodos de enseñanza? ¿Es una aliada o una rival? Ya Jackie nos dio su experiencia. ¿Qué nos cuentan ustedes? ¿Es aliada o rival? Mira, bueno, rápidamente, yo todavía no me adapto a la tecnología. Yo sí creo que es satánica. Yo sí tengo esta oportunidad de más que verle como una herramienta, yo sí lo veo como una oportunidad para salirse del tema. Hace rato estábamos haciendo una entrevista semiestructurada. Un celular por pareja. Nunca tienen el celular y yo pedí permiso para que tuvieran los chicos. Se parece porque la grabación, pues no quiero que se escuche la grabación de al lado, entonces sacan parejas. ¿Ya? Así, en cuanto le di el celular a una pareja, haces esta entrevista, te grabas en una aplicación de una grabadora, le di el siguiente y ya estaba sacando fotos. Entonces, ¿por qué? ¿No? Entonces, de alguna manera, esta oportunidad que tienen para utilizarlo como algo satánico, sí, o sea, más que la herramienta, es un distractor. Entonces, creo que antes de la tecnología, creo que nos falta como, no sé si cultura, o cómo llamar, estas normas, ¿no? Este constructo de normas para acercarse a la posibilidad satánica, ¿no? Yo sí lo veo todavía, me cuesta trabajo, ¿no? Implementarlo. Así hago también en diapositivas, muchas diapositivas, muchas imágenes, a veces videos, pero hasta ahí, que yo utilice el chat
GPT todavía me cuesta un trabajo, estoy en la generación Z todavía. Somos generación X. Híjole, bueno, yo me gusta mucho la tecnología. De hecho, lo veo como una herramienta muy importante y sí me ha ayudado mucho en el tiempo que he dado clase en la Universidad de Insurgentes, porque promueven mucho las herramientas digitales de enseñanza. Entonces, todo lo tenemos regulado a través de Google y a través de Classroom en Google, entonces se programan las clases. Eso nos hace que sea muy fácil evaluar a los alumnos a través de formularios, ¿verdad? Para saber sus conocimientos. Se combina con trabajos, obviamente, que hacen a mano, etcétera, pero eso nos facilita mucho la vida como docentes. La verdad sí yo veo una gran mejora. Por ejemplo, en la Universidad Humanitas, pues todos los exámenes son a mano, hay que imprimirlos, los tienen que revisar, y luego se tienen que revisar en la última clase para que ya los alumnos firmen enterados de que están bien sus calificaciones, y eso es un gran sobretrabajo, y de hecho tenemos que entregar paquetes de actas, todo impreso, ¿verdad? Pero en el caso de los formularios de Google y del sistema que maneja, por ejemplo, la Universidad de Insurgentes, todo está integrado a la plataforma, y nos dan muchos cursos, ¿verdad?, de diferentes herramientas. Entonces todo eso va sumando, y la verdad también los alumnos se han alineado a estas herramientas que también les apoyan, porque es fácil para ellos subir las tareas, por ejemplo, a las actividades que están en formulario, ¿no?, o que están ahí en electrónico. Entonces todo eso sí ha sido una experiencia positiva, ¿verdad? Sabes el más antiguo. Bueno, la siguiente, con eso ya nos contestaron las preguntas que yo tenía preparadas. Sí, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Yo me gustó muchísimo ser invitado. Ahora fungir el papel, no está la jefa del departamento, entonces fui a ser el representante del departamento para entregar 3 documentos. Para entregar unas constancias de este evento. La verdad es que también ya quisiera cerrar. Hace rato Jackie decía algo de la barrera, ¿no?, las barreras del aprendizaje. La temática era los retos de Naucalpan con toda la educación. Yo no quiero verme fatalista tampoco, que salgamos aquí hoy no podemos con esta gran mancha, ¿no? Pero creo que la gran barrera de Naucalpan es precisamente el entorno geográfico social, ¿no? No somos Suiza, no somos un pedacito de Suiza, entonces no es imposible tampoco, ¿no? Pero sí quisiera, ¿no?, que se quedara esta idea de que si no podemos modificar este entorno geográfico social, sí podemos modificar el entorno geográfico social cuando esté con nosotros. Es decir, en el momento en que estés frente al alumno, sí puedes hacer esta barrerita de todo lo que tiene ahí, y en esa medida pues va a ir creciendo, ¿no? Quisiera entregar estas constancias. Les decía, rápidamente leo una completa, ¿no?, a la Facultad de Estudios Superiores de Catlán. El Centro de Información y Documentación, a nombre del Departamento de Consulta, otorga la presente constancia a Alfonso, al profesor, ¿no?, Alfonso Flores, por su participación en el conversatorio Los retos de educación en Naucalpan. Gracias. Y vamos a dar un aplauso, por favor, a Anaí. ¿Se pronuncia así, Anaí o Anaí? Anaí Jacqueline García Maya. Gracias por tu que cada vez se hace, a mí me gustan mucho sus presentaciones, este punto de partida que hace, ¿no?, para la dinámica de conversación. A Angélica María del Mar Telles Romero. También le vamos a entregar a Oscar Blancas Vargas por su participación en el conversatorio Los retos de la educación en Naucalpan. Ay, gracias.